¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, también del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Excelente. Bueno, pues queridos amigos, nosotros estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, y muy específicamente desde nuestro auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fia Italia P. El privilegio de estar con el maestro Juan Bautista, Premio Nacional de Periodismo, y posteriormente de ser multipremiado nacional e internacionalmente. Bueno, él también forma parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Además de que forma parte de nuestras instituciones, de este programa desde hace muchos años. Bueno, él es fundador de la Fraternidad de Reporteros. Sí, estoy con muchos amigos nuestros. Exactamente, con muchos amigos queridos a los que les mandamos muchos cariños. Y fíjense nada más que mejor que estar también acompañados por el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, un científico de primer nivel. Él es, fíjense, neurocirujano, miembro de la ONG Red Solidaria, Década contra la Impunidad. Él fue diputado presidencial de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así era el nombre entonces, ¿no, doctor querido? Y bueno, sobre todo es un ser humano maravilloso, con una sapiencia extraordinaria. Yo siempre agradezco reiteradamente, entre otras muchas cosas, de admirar al gran Daniel Stulin, el que tuve el privilegio de conocer al doctor Ondarza, precisamente gracias a Daniel Stulin. Daniel Stulin, que siendo un personajazo, ¿no?, internacional, que conoce a muchos personajes alrededor del mundo, en un asunto de salud, me dijo: el mejor doctor es el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor va a ser un español o no sé de qué otro lugar, ¿no? Uno no piensa que, desgraciadamente, luego a primera instancia piensa uno que van a estar, no, mexicano. Esta maravilla, y con esa admiración mutua que se tienen Daniel Stulin con el doctor Rodolfo Ondarza, pues yo fui la privilegiada porque afortunadamente lo conocí. Te agradezco siempre como médico, pero luego conocerlo como ser humano, y como dicen, así dicen también en todas las profesiones, ¿no? Por ejemplo, hay abogados extraordinarios que están comprometidos con que se aterrice en la justicia. Hay otros que ven más al negocio, igual los periodistas, igual todo mundo. Los arquitectos, vemos las inmobiliarias, son los que no les importa que pueda estar endeble la infraestructura, no importa. Pues así es en los doctores. Qué mejor para un doctor que se traduce en vida literalmente para una persona, y que sea una persona, una buena persona, y además de extraordinario científico, un excelente ser humano. Mucho gusto, doctor querido. Fíjense, amigos, querido Juan, precisamente yo quiero compartir con ustedes, porque en unos minutos más irá nuestro querido Juan Bautista a una reunión alusiva precisamente con un tema que aquí nos presentaste. Claro, sí. Y que vino aquí el gran muralista Ariosto Otero, a quien queremos y conocemos desde hace mucho tiempo. Estuvo aquí con nosotros, estuvo este joven Jesús Valdés, a quien le mandamos un abrazo, biólogo, este joven estudiante, que empezó a detectar con otro grupo de estudiantes que algo pasaba en el que era el edificio del SCOP, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el eje central, ahí por Xola. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes saben, igual que nosotros, que en ese edificio hay unos murales extraordinarios. Bellísimos. Y que, pues estos jóvenes admiradores del arte, un día estaban ahí sentaditos y empiezan a ver que había movimientos extraños. Empiezan a investigar y no se conforman solamente con investigar, sino acuden a muralistas, a especialistas, a intelectuales, a periodistas, precisamente para dar seguimiento de manera multidisciplinaria a lo que estaba aconteciendo. Esto es solamente una breve recapitulación. Después surgió un documento
porque se estaba desmantelando ya parte de los murales. De esos murales. Sí, ahorita nos va a recapitular así rapidito para quienes no hayan visto este programa, para que estén enterados y vean el contexto. Y no nada más decirles que tuvimos la fortuna de que en estos micrófonos el maestro José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, sí, a quien le mandamos todo nuestro cariño y que desde hace 18 años ha formado parte, nos ha honrado en formar parte de Voces del Periodista, es cofundador. Bueno, pues es nuestro próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México. Claro. Entonces aquí mismo y ante estas cámaras le presentó el maestro Juan Bautista y nuestros amigos este documento mismo que firmó de recibido y Así que se le está dando seguimiento por autoridades que están cumpliendo, dando este seguimiento. ¿Y en qué vamos? Vamos Juan, a hacer querido, primero una auditorio, amigo Celeste, una recapitulación de 1 minuto nada más, rápido. El tema es que cuando se viene el sismo anterior, que nos sacude la conciencia de todos y las estructuras, estos edificios del SCOP, uno de ellos sí se ladea como unos 7, 8, 10 centímetros. Son de unas dimensiones de casi 40 metros de altura. Ahí trabajaban cerca de 2.200 personas. Entonces desalojan el edificio. Por protección civil, no hay ningún problema. Pero después empieza ya, una vez restablecido el asunto de la sede, multisedes laborales, antes está primero pues el riesgo de colapsar la vida, había que salvar a las personas, y la otra parte más importante, pues había que atender a toda la población, que aquí también tocamos el tema, el asunto de la población afectada. Una vez pasado todo esto, casi al año, se empiezan a notar movimientos extraños, ya pasó el minuto, se empiezan a elaborar movimientos extraños, de que ven andamios y como que se empiezan a desprender los murales o como que los quieren inspeccionar. Entonces, este estudiante se acerca y se da cuenta que los están como queriendo retirar. Ese proyecto se presenta en una maqueta en lo que iba a ser el nuevo aeropuerto. Digo, pues no termina por esclarecerse la posesión de la tierra, el proyecto, el agua, y ya luego ya los quitaron, los pusieron ahí, y el asunto es que esos murales fueron concebidos en el año de 1951 y 53 por Juan O'Gorman, Chávez Morado, el maestro Monroy, el maestro Estrada, Arturo Estrada, que todavía vive, que son las generaciones, los muralistas de la segunda generación, fuera de la primera, que son los 3 grandes, ¿no? Pero estos son igual de importantes. Las dimensiones son monumentales, son 5.400 paneles de 1 metro cada uno. O sea, es algo así como 4 veces o 5 veces la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, de ese estilo, porque también es la hechura de O'Gorman. Entonces dicen, vamos a quitarlos. La parte de arriba está empotrada como en unos paneles, como si fueran bastidores, pero de metal, y tienen como 4, se llama monturas, porque esos murales en el sismo del 85 se desprendieron y se rehicieron, tardaron 10 años en volverlos a levantar la parte de arriba. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que se les hizo muy fácil a la empresa CAP, que es la que contrata el señor Gerardo Ruiz Esparza, que por cierto va a ir a comparecer de este jueves en 8 a la Cámara de Diputados, y ya se les tiene ahí el pliego petitorio, y contrata una empresa para empezar a desmontarlo. Esto fue incluso antes de las elecciones, pero ¿qué creen? Pues que cambia el país, que cambian las elecciones, y hoy hay un destino final. Entonces nosotros, el grupo de la sociedad civil, estamos solicitando que se detengan la obra, que no quiten un tornillo más, que informen a la sociedad, que nos dejen ingresar. Entonces ha sido una lucha porque interviene también el INBA, la investigación técnica, interviene el colegio, en este caso el colegio de académicos, del Centro de Investigaciones que tiene que ver con el estudio del arte moderno de nombre CENIDIAP y que pertenece al INBA, el cuerpo de inteligencias, que son 64 investigadores de lo más exquisito en el arte, dan una opinión que no se derrumben, que se quede ahí, que no retire nada. Y hay otro diagnóstico por parte del colegio, el colegio académico del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es también otra parte muy importante de nuestra memoria histórica.
Entonces nosotros empezamos este grupo de 64 personas, donde tú también, Celeste, estás firmando de que se detenga esto, empiezan a hacer caso de que necesitamos información. Entonces ya llegamos, finalmente nos recibió la gente del INBA, se han portado amables, digo, ahí no tenemos queja alguna, ahí hay una relación, digamos, decorosa en este momento, atendieron nuestros llamados en la prensa, han salido aquí en Voces del Periodista, en la revista Proceso, en los portales, Rusia también, el portal de nuestro amigo Salvador Briceño, que nos hizo favor de difundirlo, y en otros portales donde se está diciendo, señores, atiendan a la sociedad civil. Finalmente, el día de mañana, exactamente el día de mañana, vamos a ingresar, parte de este grupo, a realizar una inspección. Han aceptado en este caso Rodrigo Ramírez Reyes, oficial mayor de la Secretaría de Transportes, a que entremos y demos una inspección, realicemos una inspección con video, con testimonios, porque ellos han dicho, finalmente, parece que están siendo sensibles a la solicitud de información y vamos a entrar para informar puntualmente, Celeste. Esta es una información exclusiva que damos en este momento, de que posiblemente la obra al menos se detenga en la parte técnica, en lo que no está mandatando el INBA para que retiren cierto tipos de muros, que son muchísimos metros de mural, de obra. Es fundamental, queridos amigos, y bueno, agradecemos el esfuerzo, la visión, la participación de todas estas personas, y realmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con comunicación, con hacer ligas, digamos, informativas con el maestro Juan Bautista, que pues ha estado muy atento en todo esto. Qué bueno que en todo este tipo de circunstancias, como decimos, la organización civil es fundamental. Sí. Lo hemos dicho en este caso, en otros más, en el del aeropuerto, que hay que ir a votar, que hay que participar. Aquí entre nos, por favor, perdón, yo prefiero el lago, pero bueno, cada quien que opine lo que tenga que opinar. Pero lo que sí les decimos es que la información ha sido lo suficientemente sustentada, sí, en todo esto, y se va a seguir con la información. Me está indicando, y yo le agradezco a Jonathan Álvarez, Axel Martínez, que nos vamos a ir a un corte, no tardamos, pero al regreso tendremos el cartón de nuestro queridísimo Luis Javier sobre este tema. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Muchísimas gracias, Daniel Gutiérrez Morano, Milton Partida, David Hernández, Víctor Melara, Osiris, a todos ustedes mil gracias, y reitero siempre la solidaridad. Gracias, Jonathan Álvarez, gracias Axel Martínez. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos visitan. Muchísimas gracias. Y bueno, además agradecerle, por supuesto, a Luis Javier, nuestro cartonista, que nos acompaña, al maestro Juan Bautista, al doctor Ondarza Rovira y a su servidora. Y bueno, pues retomamos el cartón, mostramos el cartón de Luis Javier sobre este tema que nos comenta el maestro Juan Bautista, sobre estos murales de la SCOP y este consejo literalmente ciudadano, sí, y cultural y con la juventud y estudiantes y este grupo tan importante e interesante, que están resguardando nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio, nuestra historia, lo que somos, tiene una importancia sumamente brillante. Y aquí dice, ¿por qué nos compartes para quienes no pueden ver el mural? El letras cartón muy grandes, como en un muro, así como si fuera una gran estela. Defendamos nuestros murales del SCOP. Está un pintor, pues parece como medio españolete, de brocha gorda, pero ese sería como el pueblo. Y otro le pregunta, así como vestido como de... Muy coquis, sí, muy fifí. Muy fifí, nuestro. Dice, sí, porque son de todos. Y ahí están con sus botes de pintura. Fíjense, ahora para la amigos, cámara. Que ahí en la cámara vamos a hacer esta analogía. ¿Por qué quién es ese pintor de la brocha gorda? Pues ese pintor es el pueblo. Ese pintor es la conciencia, es la parte
que todo mexicano debe defender de lo que es su historia, su identidad, la creación. En los diagnósticos que hay de estos académicos, hay una frase que a mí me llamó poderosamente la atención y dice: el Consejo Académico del CENIDAP, que coincide en esa línea de la apreciación del arte monumental, dice: tenemos que rescatar y preservar la memoria de nuestros artistas, el espíritu también de esa energía. Entonces, pareciera que estamos escuchando a Vasconcelos, que estamos escuchando a toda esta pléyade de intelectuales de la década, Enrique González Martínez, a Sierra Partida, por ejemplo, al maestro Barrosierra. O sea, esta concepción que se tenía el mismo a Siqueiros, a Orozco, a Rivera, que tenían esa concepción del arte, el arte para todos. Los murales son nuestros y ese es incluso, es como si los holandeses, que defienden mucho y con justa razón al maestro Van Gogh, Van Gogh no tiene cuadros de gran formato, son tamaño 60 por 90 los más grandes, hay unos de 1,90 por 1,20 por 60, digo los que los hemos encontrado por allá en aquel país y en el norte de Alemania, que hay un bosque con más cuadros todavía que el Museo Van Gogh. Esa es la aportación de los holandeses al mundo, esa paleta, pero la aportación de los pintores mexicanos es la visión muralista, enorme, de esas dimensiones. Entonces, hoy lo que no nos permitimos defender afuera de nuestra casa, no lo vamos a hacer tampoco en nuestro patio. Exactamente, doctor Rodolfo Ondarza. Sí, yo creo, gracias, muchas gracias, Celeste, mi querido Juan, que finalmente estos murales que representan toda una escuela pictórica son importantísimas porque están reflejando lo que era el sentimiento de nuestro país en el momento en que estos pintores plasmaron en esos murales. Yo creo que es de lo más loable que haya un grupo de personas muy importantes, intelectuales como lo son ustedes, que estén defendiendo a capa y espada este proyecto, porque me recuerda también lo que hubo que pasar también para defender el Poliforum, por ejemplo, que no es la primera vez. Que la mano del capital está Así ahí. es, a mí me tocó ver, al rato platicaremos quizás un poco más de esto de salud mental, pero me tocó ver cerca de los volcanes cómo piedra por piedra habían transportado lo que era el antiguo manicomio de la Castañeda. Una obra también. Así es, una obra arquitectónica, una obra muy estética, artística, y pues bueno, el que acabe estas obras maestras, artísticas, aunque fuera en algún lugar, en un aeropuerto, con el riesgo de perderlas, o a lo mejor hasta en la casa de alguien, o en el patio, el jardín de alguien. Así es, porque es lo que ha pasado, lo que hemos encontrado finalmente con el tiempo. O sea, yo creo que es muy importante que se defienda la cultura, la historia de nuestro país, que son nuestras raíces, y que sin ellas no va a haber un México, ni va a haber un futuro para nuestros hijos. Muchas gracias. Pues queridos amigos, ¿qué más decir? Fíjate, doctor querido Juan, en lo que aporta el saber que hay un paradigma, que estamos viviendo en un paradigma. El hecho de que podamos pensar en eso que es fundamental, cuando hemos estado hundidos en pues casi 30 años, yo creo, en una serie de discursos en los que nos insistían, y además había un desprecio absoluto a escuchar, siquiera a permitirnos nosotros mismos interesarnos por este tipo de cosas. No porque no tengan importancia, lo estamos viviendo, sino porque han hecho ahora sí que un lavado de cerebro tremendo. Recordemos el libro de nuestro queridísimo Daniel Stulin, por ejemplo, el Instituto Tavistock, y tú como especialista y que nos vas a hablar sobre temas precisamente de enfermedades mentales, cómo algunos de estos consorcios o megaconsorcios y quienes son apoderados o dueños o algo, pierden el piso, pierden la dimensión de lo que es verdaderamente importante y priorizan sobre todo las ganancias, perdón, promueven guerras,
invasiones, no importa nada más que el recurso. Entonces es muy importante recobrar este lado humano de nosotros mismos. Es que Perdón. me quedo pensando en tantas fechorías. Fíjense, amigos, de lo que nos hemos enterado, y esta es una información que vamos a confiar de manera pues muy amigable aquí para que nadie en el mundo se entere, pero resulta que este gran pintor que fue Diego Rivera en algún momento pintó murales transportables, que poco se habla de ello. Los pintó sobre maderas, sobre bastidores, eran 8 murales que de repente en algún momento se pintan en Estados Unidos. Hay que recordar que estas obras se han constituido como patrimonio nacional, entonces no está permitido, como que una vez que ingresan al país, que son del país, no pueden salir a la venta. Alguien los saca del país, y hay una noticia donde se están ofreciendo en Sotheby's, en Nueva York, y le dicen en ese momento, creo que estaba terminando el gobierno de Luis Echeverría, y dice, oiga, pues parece que hay unos murales transportables de Diego Rivera que los están ofreciendo en Nueva York. ¿Qué hacemos? Manda un propio, le dice, apersónate, cómpralos y tráelos para acá. Pues sí, los compró, los trajo, pero los trajo a su casa de San Jerónimo. Y jamás dio parte al fisco, ni dio, digo, y eso lo sabemos por informaciones que ya en investigaciones de arte, gente que ha entrado a la casa del señor Echeverría ha visto estos murales transportables y que son de la factura de Diego Rivera. Entonces, lo que estamos diciendo lo podemos sostener, desde luego, públicamente, pero esto es lo que hay que evitar, que estos murales de O'Gorman y de tal terminen, porque además está una escultura gigantesca de Zúñiga, este gran grabador, escultor, principalmente escultor, pero que son con estas figuras tipo nuestros héroes prehispánicos, que a este tipo de personajes ya no les interesa. Entonces querían bajar parte de esta visión del hombre y el tiempo, y hay una especie como de piloto para llevárselos al aeropuerto y ponerlos así como una especie de piso y como una rampa para que desde una perspectiva se vieran. Pero el asunto es que están concebidos para que sea una ciudad, el individuo y la obra, y no que queden como con todo el respeto a la Coyosaustli, pues todos desmembrados por ciertas partes, donde la obra pierde la integración y la plasticidad, claro, en la que fue concebido el hombre y el universo. Afortunadamente hemos llegado a un tema importante, Celeste, nomás lo digo rápido, con el oficial mayor que ha declarado que no hay un destino fijo para los murales. Eso es muy importante, quiere decir que al menos ya no están pensando en llevárselos, que los van a dejar ahí, están avanzando en lo que les permite el INBA, y que lo van a entregar el edificio por la presión de la prensa, no porque ellos hayan aceptado de manera voluntaria. Digo, con todo el respeto, se lo decimos aquí al oficial mayor, que seguramente nos verá, a Rodrigo Ramírez Reyes, que sí nos ha atendido muy bien, pero que lo van a entregar al INDAVI, el edificio, entonces para resguardar, y eso da una certeza también a la sociedad civil, pues porque también los tiempos políticos y culturales pues ya no les dan, ellos ya se van en un mes y una semana, y mejor que sea el nuevo gobierno, que posiblemente tenga una visión de convertir eso en una ciudad admirable, en una especie de museo, que los murales puedan ser visitados y que haya tiempo para su reconstrucción según la determinación de los técnicos y del personal académico, Celeste. Pues sumamente importante, y qué bueno este logro. Vamos a dar seguimiento, sí, o sea, claro, sí, no es quedarnos aquí, igual con los temas diversos que hemos tomado aquí. El chiste no solamente es decirlo y que ahí quede, es el compromiso de seguir informándonos, obviamente para informarles a ustedes y compartirles qué es lo que pasa, ¿no? Y nada más decir, Celeste, que el tema se abrió aquí en este programa. Aquí fue la génesis de la difusión de este programa a nivel nacional, con estas ya llegaron cartas de Argentina, de Brasil, de Chile, de la parte académica,
porque también allá tenemos una gran repercusión donde están diciendo, oigan, qué ejemplo de la defensa y del seguimiento de la sociedad civil y los periodistas interesados en temas de gran interés, de gran calado en la parte cultural. Pues queridos amigos, de todos nosotros somos parte de esto y nos congratulamos que usted sea nuestro motivo. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos, agradecemos al maestro Juan Bautista y vamos a platicar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, aludiendo a que hay un día, ya pasó, pero hay un día sobre que se dedica a enfermedades mentales, dedicado a esto, para esta reflexión. Entonces vamos a regresar a preguntar, sobre este tema, pero antes de irnos yo le pido a Luis Javier que nos comparta con su cartón. ¿Nos lo describes, Juan querido? Bueno, pues están ahí los murales del SCOP, aunque tienen una paleta muy picasiana, pero se alcanza a ver, ¿no? Dice, cierto licenciado, estos murales se verían bien en el aeropuerto. Esa es una hora, esa es una ahora, imagínenselos en mi casa. Y como con la banda presidencial cruzada, funcionario de la SCT, ¿no? A ver, ¿por qué? Una sonrisa y voltearla muy picaresca, siempre de un secretario, un compinche ahí a un lado del gran funcionario, no su patillo. Oye, qué buenos cartones de Luis Javier. Sí. Exactamente, queridos amigos, nos vamos a un corte, enseguida regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, de las frecuencias de La Pantera, así como Radio La Nueva República. Queridos amigos, seguimos aquí en el Club de Periodistas de México, transmitiendo desde el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital IAP. Bueno, pues escuchamos al maestro Juan Bautista sobre un tema fundamental. Y hablando de esto, doctor querido, con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano, un especialista en temas de robótica en la medicina, reconocidísimo, y también como luchador social que es, porque también lo es, incursionó en la política, un hombre con una inteligencia universal. Escuchamos al maestro Juan Bautista y hablábamos de estos grandes apetitos, ¿no? Sobre, en este caso hablábamos los murales de la SCOP, ¿no? Del ex edificio de la SCOP, pero tocamos temas diversos y vemos que eso mismo pasa en un intento de saqueo y que hay muchas ambiciones, y hablábamos también incluso de guerras, de invasiones, de quienes ven como un negocio fabricar armamento para que se mate a seres vivos, y decimos, bueno, eso es normal, y aludiendo que hay un día de la enfermedad mental, en eso rayarán. ¿A qué lleva al ser humano a perder el equilibrio, a perder la cordura? ¿O cómo nos describirías tú lo que es ya una enfermedad mental? Bueno, de entrada, muchísimas gracias, Celeste, muchas gracias a tu amable auditorio, y quisiera aprovechar para enviar un saludo, si me lo permites, al maestro Ariosto Otero. Tuve el privilegio de conocer su fabuloso lugar de creación, su estudio, y bueno, seguramente nos está viendo en este momento, así que pues un saludo para Ariosto, para el maestro grandísimo. Otero. Así es, yo creo que la pregunta es muy importante, a partir de que el 10 de octubre es cuando se celebra el Día Mundial para la Salud Mental. Y yo creo que hablar de la salud mental es hablar también de una cosa muy emblemática, porque nos da un buen ejemplo, nos refleja lo que es el sistema de salud nacional en la actualidad, del coma en el que se ha metido o al que han llevado a este sistema, y cuáles serían entonces las medidas para resucitarlo, para poder rescatarlo, y para poder lograr y poder conseguir algo que es fundamental para todos los mexicanos, y es el derecho humano a la salud, ¿no? A su acceso, que es algo que el Estado debe garantizar al 100% a toda la población.
no nada más a quien tenga dinero, no nada más a quien pues tenga la fortuna de estar en algún sistema como son los hospitales de la Sedena o como es Pemex. No, o sea, yo creo que el derecho humano a la salud debe ser universal y que todos los mexicanos debemos poder aspirar a ello. Contestando a tu pregunta, bueno, de entrada la OMS dice que la salud pues es el completo bienestar físico, mental y social. Pero no es únicamente entonces la ausencia de enfermedad, sino es tener una salud, estar beneficiados de ello. Entonces eso es muy importante. Salud mental, bueno, pues es el equilibrio emocional, es tener una vida de relación con nuestra sociedad y una conducta con una toma de decisiones apropiada. Eso sería tener salud mental, en pocas palabras, ¿no? Tener la posibilidad de conciencia, de una buena emoción, una afectividad equilibrada y que nos permite entonces una vida social, laboral apropiada. O sea, cualquier cosa que salga de esto, pues entonces entramos en una situación patológica, ¿no? Es lo que de entrada creo que es lo más importante por decir en cuanto a lo que es salud mental. Híjole, nos dejas tanto pensando, ¿verdad, amigos? ¿Cuántos intereses hay? ¿De cuánto ha padecido nuestro país por algún tipo de patología mental? Porque no puede ser de otra manera cuando se sobrepase tanto los intereses comunes, el interés social, el bienestar general, por priorizar solamente algunos pocos, ¿no? Y esto aludiendo a tantas cosas y tantas cosas que están pendientes. Reitero, hay un tema pendiente, hay que estar alerta y votar por la situación del nuevo aeropuerto de México, nuevo aeropuerto internacional, hashtag. Yo prefiero el lago, perdón, pero yo creo que el sentido común lo prefiere y quien amemos a México. Pero bueno, así como esto nos damos cuenta que hay cosas que no les permiten darse cuenta o realmente es una patología o que no se den cuenta o cuando hay eso que se pierde, que es el equilibrio. Tienes toda la razón, Celeste. Mira, el otro día estaba yo viendo una entrevista que le habían realizado a un psicoterapeuta español. Él decía que en el transcurso de la vida uno, como un sujeto ciudadano común y corriente, en 60 ocasiones en la vida de uno, al menos dentro de los españoles, 60 veces tendría la posibilidad, no es la oportunidad, sino la posibilidad de encontrarse un ciudadano común y corriente con un sociópata, con un psicópata. Entonces, lo platicaba hace rato con nuestro amigo Maurice, de que alguien que está dedicado a la política, al periodismo, pues a lo mejor nos topamos con 60 psicópatas, pero diariamente. Porque además hay estudios que nos dicen que estos problemas de narcisismo mayor, de sociopatía, de psicopatía, los encontramos pues primordialmente ocupando puestos importantes de toma de decisiones en gobiernos, en los partidos políticos y como CEOs o como grandes directores de grandes corporativos. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Bueno, simplemente si tomamos en cuenta que el 2% de la población es psicópata, el otro 2% de la población es sociópata, el otro 2% de la población es narcisista, ya de entrada tenemos un problema de dirección de políticas públicas o de dirección de negocios, de cuestiones empresariales, con pues la posibilidad de tener a un 6% de la población como parte de esas directivas. Entonces, ya es 6% de la población, lo cual ya es una cifra importante. Y tomemos en consideración que en el mundo hay cerca de 450 millones de personas con enfermedades mentales, con algún tipo de trastorno mental, lo cual es muy importante, particularmente si hablamos de la juventud, ¿no? Exactamente. ¿Qué incide, ahora sí, perdón, pero qué fue primero, como dicen, la gallina o el huevo? Y ahorita, simplemente, antes de irnos a la parte técnica y más fisiológica, pero no haciendo a un lado la parte sociológica,
de un enfermo mental. Hay veces que puede ser netamente orgánico, pero hay veces que puede inducir el entorno a ello. Y en este caso, ¿qué elementos serían para que se pueda crear, por ejemplo, sabemos como la megalomanía y otro tipo de circunstancias, el mismo narcisismo de lo que estás hablando y todo esto? Pero para ir enfocando y digamos antes de cerrar el tema que linda en lo científico y en lo social, en lo político. Yo creo que tienes toda la razón. Los problemas, este tipo de problemas es multifactorial. Y el tema de salud mental pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, estamos viviendo en un país con una violencia tremenda, con una inseguridad enorme, con la situación de grandes movilizaciones. Son más de 30 movilizaciones las que ha habido en el último sexenio, por ejemplo, grandes, hablando poblacionalmente. Entonces a todos nosotros pues nos afecta de alguna manera si vamos a llegar vivos o no a nuestra casa, si vamos a poder comer, o sea, todo eso tiene que ver, pero bueno, ¿cuáles son los problemas que abundan en nuestra sociedad, ¿no? Pues bueno, ya hablábamos del narcisismo, de la sociopatía, de la psicopatía, pero también hay una serie de problemas que son también fundamentales, que son importantes, en donde pues no sabemos qué es primero. A veces es primero la depresión, por ejemplo, y luego el desempleo. A veces primero el desempleo y luego la depresión, o los problemas, por ejemplo, de alimentarios en los jóvenes, la obesidad, la diabetes infantil ahora en la actualidad, los problemas de demencia en el adulto mayor. Entonces tenemos una gran cantidad de situaciones. ¿Qué es primero, la depresión o el feminicidio, o la agresividad y el feminicidio? No lo sé, pero todo esto está interconectado y hay un denominador común muchas veces en todo esto, y es la baja autoestima de los personajes que están o que hemos estado transitando por alguno de estos problemas, que en ocasiones pues son permanentes, en otras cosas son temporales, pero sí tenemos que tener la conciencia de que es algo muy importante, porque entre el 1 y el 3% de la población tiene algún trastorno mental, y porque una de las 5 enfermedades que para el año 2020, o sea, ya encima, que van a causar incapacidad laboral, son los trastornos mentales. Es decir, la productividad, el desarrollo social de un país, sus perspectivas, de las perspectivas de México de salir adelante, dependen fundamentalmente de que haya un buen conocimiento de lo que es la salud mental, y de que haya medidas preventivas apropiadas que existen. Se puede hacer una medicina preventiva donde se incluya en estas políticas públicas de salud la prevención de enfermedades mentales. Fíjense, amigos, qué tema tan importante. Y hablando de cerrar el círculo en esta parte de lo que decíamos que fue primero, ¿no? La importancia de saber que hay un paradigma, que hay un cambio, la importancia de saberse escuchado, de que se rompió un cerco, que lo rompimos, la importancia simplemente de estar hablando de otros temas, que no sea solamente estarnos cuidando las espaldas de que se privatice algo, de que nos quiten algo, de que nos quiten posibilidad de vida, de estar solamente pensando en a ver qué están legislando para que no estén fastidiando al pueblo. El hecho simplemente de saber que va a haber un cambio y que está habiendo un cambio, y que lo habrá mayor en la medida en que nosotros nos asumamos como parte del cambio, no como algo aparte. En esa medida ya tenemos un terreno de ventaja en este tenor. Pero al mismo tiempo, el saber que tenemos esos espacios de mayor sensibilidad y compromiso social, precisamente es donde se requiere fortalecer lo que tanto se ha dañado por las circunstancias que platicamos y por otro tipo de circunstancias que debemos, y vamos a platicar con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, para que las nuevas autoridades estén alerta, estén al pendiente de algo fundamental como es esto,
que es simplemente lo que nos mueve a todos. Vamos a un corte y enseguida regresamos también con el cartón de Luis Javier. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Voces del Periodista. Gracias a Radio la Nueva República, a Grupo Radio Turquesa, a las frecuencias de La Pantera. Y nuestro hashtag, doctor, Voces del Periodista. Excelente. Amigos, estamos con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurólogo, neurocirujano, un especialista en cuestiones robóticas también para el cerebro, un personaje. Sobre todo, yo muy orgullosamente, intentando ser periodista, gracias. En Voces del Periodista. Y podemos leer, tenemos ese privilegio al doctor Rodolfo Ondarza Rovira en Voces del Periodista, en nuestra revista y también en nuestro diario. Ustedes pueden teclear www.vocesdelperiodista.com.mx, esa es la revista. Y si ustedes teclean www.vocesdelperiodista.mx, ese es el diario. Y miren, contamos, doctor, qué privilegio con Luis Javier, nuestro extraordinario caricaturista, que para quienes nos estén viendo y no nos estén escuchando más bien, pues vamos a decir para que vean con sus oídos, ¿verdad?, que de qué se trata el cartón, y es sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Y está una persona, están dos personajes, uno es un periodista, ¿no?, que está entrevistando a un personaje. Y dice, ¿por qué? ¿Que se me parece? Sí, que se parece al doctor, no, pues es el doctor Rodolfo Ondarza, sí. Dice, ¿por qué algunos funcionarios deberían de estar en un psiquiátrico? Bueno, es que en lugar de cerebro tienen otra cosa, dice el doctor Rodolfo Ondarza. Y aquí presenta, pues así, aquí como que un estudio, ¿no? Como si fuera el resultado de un estudio, porque está una persona con una bolsa en la cabeza, pero que tiene un signo de pesos, políticos corruptos. Gracias, Luis Javier, si los pudieras mostrar. Sí, se ha sustituido el cerebro y las ideas por el dinero. Exactamente, y bueno, pues vamos a tomarle una gráfica, está muy bueno, Luis Javier, y a ver si luego te puedes pasar aquí enfrente de la cámara, nada más te agachas un poquito para sacarte junto con el doctor Rodolfo Ondarza, con el cartón, ¿no? Está muy interesante. Doctor querido, ¿qué se pudiera decir, y en estos micrófonos que estuviesen escuchando nuestros futuros funcionarios, qué se requiere y qué importancia tiene que ver esta palabra de la higiene mental, de la prevención, de todo esto? Yo creo que es muy importante que tomemos en consideración que nos encontramos en un momento histórico único en el país y que es el momento para que se trabaje en conjunto la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública, la CONADE, en fin, todas las secretarías de manera interdisciplinaria, de manera transversal y con un objetivo, y es el tener al pueblo de México sano, no curarlo porque eso ya es muy caro. O sea, tratar de prevenir las enfermedades, y eso es muy importante. Pero ¿cómo vamos a hacer que una persona diga, sí vale la pena lavarme las manos si está deprimida? O sea, es muy importante eso. Necesitamos incluir dentro del sistema de prevención algo que no se ha tomado en cuenta nunca. Y a lo mejor podríamos ser vanguardistas en esto al buscar que la resiliencia de un sujeto crezca, que esa autoestima crezca, porque además tenemos muchos motivos para estar orgullosos de ser mexicanos. Entonces, darle nuevamente confianza a la persona, y esto es a través de la medicina preventiva, pero pensando en que la salud mental tiene que ser muy importante. Si esto no está tomado en cuenta, entonces yo creo que está condenado al fracaso cualquier intento de medicina preventiva, si no está la salud mental tomada en consideración, sobre todo pensando en que en 2 años más las enfermedades mentales van a ser tremendas. Ahora bien,
sabemos que la depresión es la tercera causa, es la segunda causa de enfermedades o de trastornos mentales importantes en la juventud. Y es el suicidio en los grupos de edad entre los 15 y los 30 años algo tremendo. Entonces, si las políticas públicas, si los que estén en la cabeza de este sexenio próximo en la cuestión de salud no tienen en consideración, no toman en cuenta que el joven es el que va a tener en sus manos el futuro y el destino de nuestro país, que es el joven el que tiene que estudiar, el que tiene que prepararse físicamente, el joven es el que tiene que estudiar, y si no está sano mentalmente, entonces no se va a poder hacer absolutamente nada. Entonces se requiere de una población mexicana sana mentalmente, físicamente, para que podamos tener una sociedad sana. Exactamente. Y fíjense, amigos, ahí va la voluntad, como decía el doctor, hasta de lavarse las manos. De cualquier cosa que se requiera, se necesita esa voluntad, ese ánimo. Fíjense que también aquí, hablando de las diferentes instancias de gobierno, yo también hablaría incluso, por ejemplo, de algunos medios que luego más que comunicación, pues han sido como de adoctrinamiento, de desinflarnos precisamente nuestra autoestima y nuestra capacidad de reconstruirnos, de lo que es de lo que tú hablabas. Entonces aquí tiene mucho que ver también una política de cuidar la salud de los contenidos de lo que se difunde. ¿Por qué? Porque luego han tratado de decir, eso es la libertad de expresión. No, señores, hay un abuso y ha habido deliberadamente un intento de estupidizar al pueblo de México. Y no solamente al pueblo de México, es en lo general, mientras la gente se conforme con porquerías, con cosas que degradan, que denigran, que faltan contenidos, pues pervierten la propia salud mental. En este contexto también es muy importante ver que se cuiden los contenidos, que se promueva la cultura, que se promuevan los valores, que se promueva la necesidad del compartir con el otro y del recuperar ese humanismo del que tanto se nos ha alejado, de que incluso hay lenguaje que se ha olvidado, se ha soslayado, y bueno, hay que recuperar muchas cosas, y parte de la salud mental también tendría que ser eso. ¿Cuánta violencia se promueve? ¿Cuánto morbo se promueve? ¿Cuánto el ver cualquier cosa en reality shows o cosas, a ver cómo se pelean, qué se dicen? O sea, cosas que no nos van a traer nada que aporte a nuestra vida y que sin embargo van denigrando nuestra capacidad de asombro ante la injusticia, ante el abandono, ante tantas cosas. Una normalidad de exactamente. Acoso laboral, el acoso sexual, exactamente. El bullying. El bullying, porque lo estamos normal. viendo, nos acostumbran a que lo veamos en los medios. Veamos también el papel que ha tenido, por ejemplo, Hollywood. Y otras, no solamente, no hablo exclusivamente, pero hablo de esto porque es algo como muy emblemático, en que vemos como normal algo que totalmente es enfermo, son conductas enfermizas. Sí. Entonces, esto es bien importante. Es que así como aquí en el Club de los Periodistas, el Templo de la Libertad, tenemos que hacer de nuestro cuerpo, de nuestra mente, un templo de libertad también. Yo creo que la única forma de tener libertad es cuando tenemos conocimiento, y parte de ese conocimiento es la educación en cuanto a salud preventiva y en cuanto a estar sanos mentalmente. Si podemos estar sanos mentalmente, entonces podemos hacer muchas cosas en la vida, podemos tener una capacidad de decisión para lo que uno quiera, ¿no? Si yo estoy enfermo, no voy a saber que existe Xochimilco, por ejemplo, entonces tampoco tengo la libertad de ir a Xochimilco. Entonces, la única forma de tener una libertad o de tener muchas libertades, porque yo creo en que existen muchas libertades o muchas formas de libertad, es tener primero una mente sana, tener esa salud mental para que pueda adquirir conocimiento, y el conocimiento finalmente nos va a conducir a esas libertades, como esta casa. Así es. Exactamente, pues exactamente, hay quien dice, yo soy libre, y vive en un patio cerrado.
es libre dentro de lo que él conoce dentro de ese patio cerrado, pero obviamente no es libre si entendemos las cosas de una manera más amplia. Entonces, esa es las fronteras que debemos de romper, la falta de conocimiento y la falta de posibilidad de tener acceso precisamente a una salud, que es básico lo que estás pero diciendo. no vamos con a la poderla salud mental, tener, claro. Celeste, Si no se tiene la voluntad. Si no hay una voluntad política. Exacto. Y si no hay la conciencia también de estos políticos para resolver las cosas. Tenemos 20 psiquiatras en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Nada más. Y cerca de 90 psicólogos. Entonces son totalmente insuficientes. Yo me pregunto, ¿se quiere en un momento dado, por ejemplo, legalizar la marihuana? Sí, pero ¿con qué psiquiatras? ¿Con qué psicólogos? No hay manera de manejar, están sobrepasados, rebasados en la actualidad los sistemas de salud mental. Solo hay un hospital psiquiátrico federal, que es el Fray Bernardino Álvarez, importante. Y el Samuel Ramírez, que es el pediátrico, lo quieren desaparecer. Esa es la intención. Y es el único hospital psiquiátrico infantil que ha también demostrado una resistencia gracias a los familiares de los niños, a los médicos que están ahí, pero era una de las intenciones de este sexenio, desaparecer nuestro único hospital psiquiátrico infantil. Entonces, bueno, si no hay esa conciencia, esa voluntad de que bien hablas, que es una voluntad política de entrada, entonces no se va a conseguir absolutamente nada. Si a los médicos también se les sigue minimizando, pagando por honorarios, si no se les da las prestaciones de seguridad social de acuerdo a ley, claro. Si a las enfermeras no se les trata como lo que son, con muchas de ellas especialistas, y se les rebaja como lo que quería hacer Peña Nieto a un nivel técnico, entonces ¿a dónde vamos a llegar? No podemos con esto, estamos rebasados en el sector salud. Bueno, amigos, pues ya nos vamos. Yo te pido, doctor, 2 frases que nos dejes de tarea, independientemente de todo esto que nos has traído para reflexionar. Sí, bueno, lo primero es que lo que nos hace seres humanos es nuestra mente, nuestro cerebro y la conciencia que nosotros podamos tener de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestro entorno. Y pues aquí está el cartón de Luis Javier, dice salud mental y para vivir mejor de ahora en adelante, nuevo gobierno, cambio de mentalidad, dice un señor, dice prevención para la salud mental. Y entonces está una señora pues viendo que ya en los programas nocivos de televisión pues ya tienen ahí unos curitas ya para que hay un tache, ¿verdad? Entonces, bueno, ojalá sea, porque es una posibilidad tan extraordinaria los medios para que verdaderamente comuniquen y verdaderamente apoyen, y que sean desperdiciados o utilizados como mecanismos de adoctrinamiento. Entonces es importantísimo también que se tome esto en cuenta. Doctor querido, te Muchas necesitamos gracias. más seguido por acá, independientemente que te leemos en Voces del Periodista. Gracias, doctor Gracias. Rodolfo Es un Ondarza placer, Rovira. un privilegio, un Gracias, honor. doctor Muchas querido. gracias. Gracias a ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias. Les queremos mucho y sigan en estas frecuencias. ¿Saben por qué? Porque aquí se escucha plural, se escucha diverso, y de eso es de lo que se trata. Escuchémonos todos. Les quiero muchísimo y les mando un beso tronadísimo. Gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias.